Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Universidad San Marcos, Conexión U. En esta ocasión con la Escuela de Administración de Empresas, pero la temática abarca a todas las carreras absolutamente. Hoy vamos a hablar de liderazgo, pero tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a comenzar por la derecha primero. Primero, don Wadis Ibaja, director de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad San Marcos. Gusto saludarle, Wadis. Gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Tenemos a don Héctor Chávez, director general de Bomberos de Costa Rica, ¿verdad? Una figura que me imagino la conocen, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Don Héctor, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días a todos y es un placer compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias, don Héctor. Y la señorita Dayan Marenco, presidenta ejecutiva de la Cruz Roja Costarricense. Siempre tengo que subrayar, es la segunda presidenta más joven del mundo de la Cruz Roja. Es la presidenta más joven, pero el más joven es hombre, ¿verdad? Y además, sí tengo que decirlo, es graduada también de la universidad en docencia. Tuve el placer de ser su profesor. Bienvenida, muchas gracias. Dayan. Muchas gracias, don Richard. Muchas gracias, don Héctor, don Wadi. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. El tema de hoy es liderazgo. Y decidimos invitarlos porque sus organizaciones son de una atención distinta, o sea, de una naturaleza un poco distinta a una empresa promedio, digamos. Ustedes tienen que atender tanto lo planificado como lo que no pueden planificar. Emergencias, accidentes, incendios, etcétera, ¿verdad? Primera pregunta, así, muy general. ¿Cómo es liderar cada una de sus organizaciones? ¿Quién guste? A ver, yo quisiera empezar diciendo que es un privilegio, ¿verdad? Y yo con mucha frecuencia se lo digo a los compañeros, ustedes están en esta organización porque tomaron la decisión de estar en esta organización, pero bien podrían estar en cualquier otro sector, ¿verdad? Incluso podrían estar generando dinero, para ser muy franca, ¿verdad? Que eso es como yo se los digo, y decidieron estar acá. Haciendo su servicio ya sea de manera voluntaria o de manera remunerada, pero es un verdadero honor y privilegio. Esa es la forma en la que yo lo resumo. Ser parte de esta organización, tener el uniforme, tener la camiseta puesta, como diríamos, es clave. Y hay que destacar que en ambos casos tienen tanto gente de planta como voluntarios, ¿verdad, don Héctor? Es correcto, sí. También tenemos ese mix entre gente asalariada y gente voluntaria. Y el tema del liderazgo, en la organización yo lo veo como un reto porque no es algo permanente, es algo muy variable en el tiempo, es algo que está sujeto al tema del cambio generacional, a muchas circunstancias del día a día que lo ven afectado, pero en el fondo es fundamental que exista el liderazgo porque es la única forma de lograr los objetivos de cualquier tipo. Entonces, es un reto, pero también al mismo tiempo algo de que no se puede estudiar porque es fundamental para cumplir los objetivos. Una gran responsabilidad, ¿cierto? Es correcto. Eso iba a mencionar porque normalmente en organizaciones, instituciones privadas, que puedo decir, del sector empresarial, cuando hablamos de liderazgo, normalmente decimos, bueno, es aquella función de persuadir, de motivar y de marcar el norte hacia dónde tiene que ir la empresa, la institución, los resultados. Pero es un tema más de ejecución, de procesos operativos y administrativos. En el caso de ustedes, sorprende mucho porque tiene que ser un liderazgo un poco más, que tiene una mística de responsabilidad diferente, porque en ambos casos tienen la vida de sus compañeros y la vida de las personas que van a ayudarles y a salvaguardar, ¿no? Entonces también tiene un componente, digamos, de reto, de responsabilidad, porque no es que van a trabajar en común para llegar a un fin o a una meta de trabajo o a un indicador o a alguna meta de número, sino que es salvar, rescatar, etcétera. Entonces, eso hace que el componente del liderazgo, sé que la palabra quede muy corto, precisamente por esa mística o esa responsabilidad, ¿no? Sí, eso es lo que quisieran como profundizar con ustedes, porque, como se mencionaba, o sea, como organización,
tienen que estar bien, valga la redundancia, organizaditos, ¿verdad? Internamente. Pero tienen una serie de retos todos los días que tienen que ver cómo los subsanan. O sea, eso a veces las empresas lo pueden tener, como los episodios de crisis, pero en una medida un poco distinta quizá, ¿verdad? Un incendio forestal, un choque múltiple en una calle nacional. ¿Cómo manejan esas cosas? ¿Cómo manejan las crisis? Sí, ¿me permiten? Sí, le voy a contar un poco cuál fue mi experiencia con el tema del liderazgo. Resulta que durante mucho tiempo, pues, el liderazgo pues, se asocia mucho al cumplimiento de los objetivos, pero también yo lo observé en el sentido de que también se asocia al nivel de conflictos entre las personas. Cuando hay un buen líder, prácticamente no hay conflictos, y cuando hay problemas de liderazgo, surgen los conflictos. Después hice una estadística para ver dónde ocurrían los conflictos, y uno diría, es en las emergencias, porque ahí las condiciones son muchas veces difíciles de controlar. Hay que tomar decisiones rápidamente, las circunstancias son complicadas, etcétera. Pero no, realmente los conflictos ocurren en la época de paz, no en la emergencia, sino en la estación, en la convivencia diaria. En la oficina. Ajá, en las estaciones, ahí están el 90 y pico de los conflictos surgen ahí. Entonces, esto nos lleva pues a ver pues cuál es el tipo de liderazgo que está impulsándose, porque tradicionalmente pues el liderazgo pues se visualiza en cumplir objetivos y relaciones con las personas, ¿verdad? Qué tan bien está la gente, qué tan bien se siente, y al mismo tiempo cumplir objetivos. Entonces, ¿cuál es el mejor líder? El que cumple los objetivos sin pensar en las personas, el que piensa en las personas y no le importa cumplir los objetivos. O uno diría, es el que cumple los objetivos y piensa en el bienestar de las personas. Entonces ahí surgen los retos. Bueno, en un incendio, ¿cuál es el objetivo? Uno diría, las personas o cumplir el objetivo. Salvar las personas, si hay personas atrapadas. Entonces él no me va a preguntar si a don Richard le dolía el estómago o tuvo un problema en la casa, porque el objetivo es el rescate. Entonces los objetivos es lo más importante. Y lo otro, pues si estamos en estación y estamos ahí en actividades de rutina y alguien se siente mal, pues le damos un espacio para que descanse o tenga... Ahí podemos pensar en las personas. Entonces esto nos lleva a que realmente no es el mejor líder el que solo piensa en los objetivos y en la gente. Y esto lo llevamos a la práctica en el sentido de que nos dimos cuenta que hay un tipo de liderazgo que debe plantearse en la emergencia, que es, como usted lo decía ahora, autocrático, se hace porque se hace, se da la orden y se acata, y un tipo de liderazgo colectivo, consensuado en la estación. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el jefe que está en emergencia, cuando llega a la estación, sigue aplicando el mismo tipo de liderazgo. Y esa es la tercera variable que hemos venido trabajando nosotros, que es que la gente se dé cuenta de que hay una tercera variable y son las circunstancias. Si las circunstancias varían, el tipo de liderazgo tiene que variar. Entonces tenemos al jefe que está en el incendio y traslada el chip de autocrático a la estación, y ahí es donde se dan los conflictos. Entonces hemos venido trabajando en el sentido de que, bueno, valore las circunstancias para ver qué tipo de liderazgo usted que tiene que manejar. Si está en el incendio de esta forma, pero está en la estación, no tiene que ser impositivo y dictatorial, ¿verdad? Como si lo debe hacer un incendio, porque queremos un jefe en un incendio que tome decisiones, que resuelva. No hay que, como decimos ahora, que se ponga a hacer un focus group en medio de incendio para ver qué vamos a hacer. Entonces, esa tercera variable, lo que yo quisiera destacar, que son las circunstancias que muchas veces se olvidan y seguimos aplicando un modelo que no se aplica en ese momento. Ujú. ¿Cómo se maneja a nivel de la Cruz Roja? Que, digamos, don Héctor pinta un panorama bastante claro de esos dos escenarios. ¿Qué similitudes tiene eso con la Cruz Roja? Primero quisiera decir que efectivamente coincido con ustedes en términos de que hay tiempos de paz, como llamamos nosotros, y tiempos de emergencias, ¿verdad? En un país como el nuestro, evidentemente no hay conflictos armados, no hay ejército, pero en materia de emergencias se estila mucho. No es lo mismo cuando estamos en una capacitación o en una reunión que cuando estamos respondiendo a una situación de emergencia. Lo otro que quisiera señalar es que nosotros dentro de la organización hacemos una serie de cosas que no son solamente emergencias.
si bien es cierto, atendemos una emergencia por minuto en todo el territorio nacional, hay otro montón de actividades que se realizan en otras áreas de voluntariado, de servicio, que también tienen el rol de liderazgo. Entonces quisiera señalar el hecho de que para asumir un rol de liderazgo, para asumir una posición, definitivamente la persona tiene que estar preparada y tiene que saber qué está haciendo. Y hablándole a los estudiantes, ¿verdad? Que ustedes decían ahora de las diferentes carreras, si ustedes trabajan en una empresa de galletas, tienen que saber cómo se hacen las galletas. Si ustedes trabajan en una empresa de carros, el tema de los carros. Si ustedes trabajan en un tema de servicios. Y efectivamente, para quienes trabajan en su servicio voluntario remunerado en Cruz Roja o en bomberos, tienen que saber qué están haciendo, ¿verdad? Y tienen que entender la esencia de la organización. Quisiera agregar además el hecho del tema de los valores y los principios, ¿verdad? Tenemos que tener claridad de cuál es el ADN de la organización, cuál es el ADN de lo que se impregna en esta cultura de la organización. Y nosotros en Cruz Roja, en Costa Rica y en el mundo trabajamos bajo 7 principios, por ejemplo. Entonces, lo mismo que se hace en Yemen, en Afganistán, en Italia, en Colombia, se hace en Costa Rica en términos de principios y eso nos marca la cancha, las líneas rojas, ¿verdad? Evidentemente, hay un tema de personas, retomando un poco el punto de don Héctor. Nosotros desde el nivel de gobernanza de la Cruz Roja establecimos prioridades y dijimos primero las personas, segundo las bases, los comités auxiliares y tercero los comités, los servicios comunitarios que nosotros brindamos, ya sea el servicio prehospitalario, el servicio tal, pero efectivamente adentro de la ambulancia, dentro del carro de bomberos, en la emergencia, en la capacitación, en la comunidad hay personas. Y es fundamental que esas personas primero entiendan qué están haciendo, que se comprometan, que asuman un rol de responsabilidad, pero que además les mueva la fibra, ¿verdad? No cualquiera está hecho para ser bombero y ponerse ese traje pesadísimo, ponerse el casco, ¿verdad? No cualquiera está hecho para conducir una ambulancia, para hacer un rescate vertical o para trabajar con niños o con adultos mayores, ¿verdad? Entonces también es entender eso de hasta dónde llego yo, hasta dónde puedo, hasta dónde sé y hasta dónde no. Y definitivamente en términos del tipo o el estilo de liderazgo, sí, por supuesto, hay un liderazgo que es vertical cuando se requiere evidentemente girar instrucciones. Usted haga esto, yo hago esto, el otro hace esto. Y también hay una especie de liderazgo colectivo que decía don Héctor, que me gustó esa palabra, en donde también los equipos tienen que aprender a liderar, ¿verdad? Es importante anotar, aquí haciendo un paréntesis, es la primera vez que están juntos en una entrevista, ¿verdad? Estaban comentando. Sí. Entonces, esto es primicia, ¿ok? Nos Wadi, conocemos sí. ya hace bastante tiempo, te decía ahora, pero es la primera vez que exactamente, eso es lo paradójico. Y nos habían entrevistado a los dos en algún momento, pero no juntos. No, ok, esto solamente aquí Solo acá. Wadi, lo que comenta don Héctor y Dayan, efectivamente suena como algo esencial, importante, lógico, sustancial a nivel de liderazgo de cualquier organización. Pero en algunas empresas, como que esas cosas no se reflejan mucho. El tema de que, y lo mencionaba ahora al principio también, es porque en la empresa tienen que cumplir un indicador. Entonces el líder está, digamos, reflejado en su posición. Entonces, su liderazgo va en línea con la posición que tiene o con la responsabilidad que tiene, ya sea el líder comercial, el líder administrativo, llamémoslo así, pero es el gerente comercial, el gerente administrativo, gerente financiero. Entonces su liderazgo va intrínseco en su posición. ¿Eso qué implica? Que la subordinación que existe con sus colaboradores hace que la red, el liderazgo sea como impuesto. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces es donde vemos empresas, compañías, en donde dicen, es que mi jefe no es un buen líder, es que mi jefe no nos inspira liderazgo. ¿Por qué? Porque es un liderazgo impuesto, no es un liderazgo que nace o que trabajó. Puede ser que sí, claramente, pero en la gran mayoría, o bueno, en las últimas tendencias es que estas posiciones ya traen esa responsabilidad intrínseca. ¿Qué pasa? Que si esta persona no trabajó en habilidades blandas,
de gerenciamiento de equipos, de inteligencia emocional, de estas power skills, definitivamente es donde vemos compañías en donde su equipo de trabajo no, no está viendo bien el liderazgo de su jefe o su líder o supervisor directo. Sí, es Y, por eso. Ah, perdón. ajá. Diga. Y entonces, ¿qué pasa? Que es donde a una diferencia, y era la diferencia que me estabas pidiendo, que eso no se ve tan reflejado. A una diferencia en un cuerpo, voy a decir algo, es un cuerpo de voluntarios, ¿no? O sea, las personas que están ahí, la gran mayoría, son voluntarios, ¿no? O sea, y en lo No, que... y los que no lo son igualmente están como arriesgando, Exacto. ¿verdad? Entonces hay Que un componente de decía, iniciativa importante. claro, decía Dayan que las personas que están ahí y que ponen a servicio de la comunidad es una decisión que toman ellos. Ujú. Entonces, al ser una decisión, ya pasa a ser algo que me impusieron a algo que yo decido y fluyo con el liderazgo. Entonces, los líderes que deben de tener los cuerpos de voluntariado, de rescate y De emergencia. de emergencias, definitivamente tiene que ser un liderazgo que mucha gente dice nace o se hace. Bueno, han construido ese liderazgo. Ese es el término, es construcción. Estaba buscando el verbo, ¿verdad? Construcción. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que ustedes comentan y que refuerza aquí Wadi es que el liderazgo se centra no en la institución, sino en la persona, ¿verdad? Partiendo de la persona, el colaborador o el ser humano. Y mi pregunta era porque en algunas empresas como que eso no se fomenta mucho. ¿Cómo hacen ustedes en sus organizaciones para que, como dijo Dayan, la gente se ponga la camiseta, ¿verdad? Para que no sea, bueno, obviamente el dinero es importante, ¿verdad? Pero la mística. Ujú. ¿Cómo construyen esa mística en un colaborador? Si me permite, sí. Adelante. Bueno, esa discusión la tuvimos, los líderes nacen o se hacen a nivel interno, ¿verdad? Porque, como dije yo, no basta tener los recursos para hacer algo o tener la planificación o tener el conocimiento. Falta el tema de la administración en el buen sentido del recurso humano, la gente que logra las cosas, cómo guiarlas hacia esos objetivos. Entonces, pues, llegamos a la conclusión de que habían, como mencionaba Wally, expectativas de lo que la gente cree que es un líder, ¿verdad? Y entonces vimos que había muchos estilos dentro de la organización de liderazgo, ¿verdad? Unos más enfocados en la práctica Ajá. del día a día, otro más en el conocimiento, otro más en diferentes pues, enfoques. Entonces, cuando la gente dice, es que mi jefe no es un líder, entonces le preguntamos, ¿y por qué no? ¿Verdad? Y llegamos a la conclusión de que la organización no puede depender de los estilos de liderazgo de las personas, sino que debe haber un estilo de liderazgo organizacional, ¿verdad? Que si hay un conflicto, el líder sabe que tiene que llamar a las dos partes y sentarlas y llegar a un acuerdo o ir a otro nivel. Pero no, que un jefe hace eso y otro de una vez amonesta o se va en una tendencia. Entonces, como todo mundo manejaba las cosas diferentes en su administración, entonces hicimos un taller, pues, a nivel nacional, y identificamos las 10 características que las personas esperan de un líder, ¿verdad? Las personas de bomberos. Todos los bomberos Ajá. opinaron que es Un traje a la medida de bomberos. ¿cuál es? Porque esa fue la conclusión, de que tenemos que poner acá las características del líder de nuestra institución, y los líderes tienen que contrarrestarse contra eso, porque si no cada uno va a tener un estilo, y entonces hoy llega un jefe, mañana viene otro y cambia toda la administración, cambia todo el estilo, y eso no se vale. La gente siempre tiene que saber qué esperar de un jefe, que si hay X situación, se resuelve de esta forma. Entonces definimos cuál era el perfil del líder. Y entonces, cuando un líder se sale de eso, la gente dice, no, está mal, pero ya hay alguna referencia. Entonces esa referencia resultó fundamental, tener claro cuáles las 10 características que la gente espera que
sea confiable, que tenga conocimiento, que sea responsable, etcétera. Entonces, eso ya nos facilitó mucho el camino, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se sale de ese esquema, entonces ya la gente lo siente. Porque al final de cuentas, también llegamos a la conclusión de que hay que empezar a borrar el concepto de que el jefe es el líder, ¿verdad? Ujú. Y empezar a impulsar de que todos los miembros de la organización son líderes, de una forma u otra, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. A veces el bombero está solo y hay un grupo de vecinos y él tiene que tomar el liderazgo y decir, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Realmente estamos buscando quitar de la mente de las personas que el jefe es el líder, sino más bien impulsar que todos tienen que ser líderes y todos tienen que pegarse ese patrón. Y eso pues nos ha funcionado muchísimo, no es porque sea perfecto, Sí. falta muchas cosas por mejorar, pero tener una referencia y vender el concepto de que todos tienen que ser líderes, que no solo los jefes, eso quita la carga de los hombros de los jefes y poder a la gente. Entonces, esos dos conceptos, es más, el que hablaba al principio de ubicarse en las circunstancias, son cosas que nos han venido funcionando a nosotros y yo las recomiendo, Sí, subrayar eso de que no necesariamente el jefe es un líder, ¿verdad? ¿no? No necesariamente. Debería. O que solo el jefe es el líder, es lo que estaba O que solo el planteando. jefe es el líder, ¿verdad? Todos deben ser líderes, Ajá. todos, Exacto. pero debe haber una referencia de la institución para que todo el mundo pueda saber si estamos o no estamos apegándonos a Por eso que la ustedes institución construyeron ese perfil Sí. de cómo debería ser un líder. Ok. de las, Para de un las 10 características básicas que tiene que tener un líder. Ok. Y eso nos ha ayudado como una herramienta. Ok. Y rescatar lo que decía Dayan, de que tiene que haber un ADN en las Ujú. personas. A veces me preguntan, ¿cuál es el mejor bombero? Digo, para mí tiene que tener 5 características. Primero, condición física, porque si no. Lo segundo, conocimiento, ¿verdad? Saber cómo hacer un nudo, por ejemplo. Tercero, la destreza, saberlo hacer de cabeza y en oscuridad. Hijo. El cuarto, tener estabilidad emocional. Ujú. Y el quinto es el tema de los valores y el ADN. Todos son igualmente importantes. Si falta uno, ya hay una debilidad. Eso es el tema de los valores y tener claro qué es lo que la institución quiere. Que mencionaba Dayan, me parece que es fundamental, porque si no, estamos en el lugar equivocado. Interesante. Dayan, ¿cómo hacen ustedes? Justo que les iba a decir que interesante este espacio, porque como bien comentábamos hace unos minutos, Bomberos Cruz Roja, interactuamos 24 horas al día en todo el territorio nacional. Ahora cuando nos poníamos al día de que ayer el equipo estaba reunido, ambos equipos en la región de Punta Arenas, etcétera, ¿verdad? Pero qué interesante este espacio donde vinculamos desde la academia, Ujú. ¿verdad? Y las organizaciones, y sobre todo para quienes nos escuchan, ¿verdad? De que desde nuestra experiencia también podamos contribuir en el futuro de los estudiantes. Y yo siempre insisto, ya casi respondo a la pregunta, y es la razón de ser. Los japoneses hablan del Ikigai, no sé si lo conocen, y si luego en el post lo pueden Propósito de poner. vida. Yo creo profundamente en el Ikigai, y yo encontré en Cruz Roja mi Ikigai, o sea, la razón de ser, ¿verdad? Mi Ikigai es un poquitillo descuadrado porque hay uno de los 4 componentes que habla de por lo que te pagan. No me pagan, yo soy voluntaria, pero para los efectos me pagan con mucho amor. Y el Ikigai es esto: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, la circunstancia, ¿verdad?, en la que nosotros estamos? Siguiendo en la línea con la pregunta y lo que comentaba don Héctor, a mí se me parece que es importante señalar el hecho de que, si bien es cierto, hay perfiles, o sea, hay una parte suave y una parte dura. Los perfiles están escritos en un papel, cada puesto tiene su propio perfil, se sabe qué se espera a nivel documental, ¿verdad?, de la persona, o sea, cuáles son estas habilidades, cuáles son estas competencias, las tareas típicas, etcétera. Pero hay una parte suave, y nosotros desde Cruz Roja, hace más o menos 1 año y medio, empezamos a trabajar muy fuerte el tema de habilidades blandas, ¿verdad? Y liderazgo, justamente dentro de estos soft skills, es parte de lo que está ahí incluido. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que tener esta iniciativa que decía don Héctor del bombero, que está en la comunidad y tienen que organizar para evacuar, por decir algo, ¿verdad? Y a nosotros nos sucede también esto con mucha frecuencia, porque evidentemente somos referentes en las comunidades, nosotros somos parte de la comunidad. O sea, los colaboradores que están en la Cruz Roja de Puriscal viven en Puriscal y son puriscaleños, ¿verdad? Por decirlo en términos ticos. Entonces también que tengan todas estas habilidades blandas claramente desarrolladas.
trabajamos muy fuerte en desarrollar habilidades y desarrollar capacidades, ¿verdad? Y en este intercambio generacional que mencionábamos al inicio, también es fundamental porque nosotros necesitamos ir transmitiendo el conocimiento de una generación a la otra. No hay un libro rojo, Manual. que diga cómo ser cruz rojista, ¿verdad? O sea, si bien tenemos miles de manuales, de libros, de principios, de lo que ustedes quieran, Procedimiento. esto se transmite de persona en persona. Ujú. Entonces, desde mi rol de presidenta de la Cruz Roja costarricense, con el equipo que está cerca mío siempre, yo les insisto mucho en que tenemos que ir trabajando en desarrollar capacidades. Y nosotros en la Junta Directiva de Cruz Roja, yo soy presidenta, pero hay un vicepresidente y don Luis Diego, que es el vicepresidente, está en completa capacidad de seguir y dar continuidad a todas las acciones y a las operaciones en donde yo estoy. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado desde estrategias de comunicación, estrategias de planificación, de coordinación, de articulación, de forma tal que yo mañana me voy de vacaciones, yo mañana me voy al planeta Marte, a Júpiter, pensemos lo que sea y la organización continúa. Sí. Porque nosotros no podemos depender de una persona. Y somos organizaciones que tenemos más de 100 años. Bomberos cumple 160, Cruz Roja cumple 140 este año. A ver, ¿saben cuántas personas han estado antes de nosotros? Ajá. Entonces no puede ser de que si Dayan no está, las cosas no se hagan, que si don Héctor no está, las cosas no se hagan. La institución tiene que tener un sistema de planificación, todo un marco de planificación estratégica. Lo tenemos. En el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel local, Cruz Roja tiene un plan estratégico de desarrollo que se mide, que se evalúa, que se da continuidad. Pero vuelvo y repito, aquí la esencia, y para nosotros es fundamental el tema de las personas, ¿verdad? Claro. Entonces, cómo las personas transmiten hacia sus colegas, hacia sus compañeros, cómo aprendemos a aprender, cómo lo que aprendemos lo compartimos y lo enseñamos. Yo sí creo mucho en esto de las teorías de las organizaciones inteligentes. No creo tanto en los organigramas, no creo tanto en la rigidez de cómo está, sino cómo articulan los equipos. Hemos hecho cambios muy importantes en el dibujito, en el organigrama, lo que está escrito. Pero más allá de lo que está escrito en el organigrama, cómo los equipos interactúan, cómo los equipos se apoyan unos a los otros, ¿verdad? Hablando desde la sede administrativa, Cruz Roja tiene 3 niveles, nivel nacional, nivel regional y nivel local. Desde la sede administrativa, cómo somos más eficientes, cómo lo hacemos mejor. Y ahí sí empezamos entre todos a pensar y a entender, y hemos desarrollado, por decirte algo, no teníamos departamento de logística. Hoy ya tenemos un departamento de logística que no es una cajita nueva, si lo quisiéramos llamar así, sino que tomamos a varios equipos y los integramos y los pusimos a trabajar juntos, y hoy están haciendo un trabajo increíble. Entonces creo que también eso es importante, que la organización tenga esa capacidad de aprender, que los líderes, que las personas, que quienes ocupan cargos de jefatura también tengan esa capacidad de darle continuidad a las operaciones, a las emergencias, la línea de sucesión, el tema de la visión estratégica de la organización. Eso es realmente importante. Y quiero dejar sobre la mesa un elemento que también podemos desarrollar más adelante, y es el tema de que las personas tienen que estar felices. Y yo siempre digo esto, ustedes tomaron la decisión, repito, de estar en esta organización, pero tienen que estar felices. Y cuando ya no estén felices y cuando ya lo sufran, váyanse, no pasa nada. Déjenlo. Si son trabajadores, no pasa nada con que la gente renuncie. Si son voluntarios, no pasa nada con que renuncien. Uno no puede estar en un lugar donde está sufriendo. Así es. Entonces, insistimos mucho en que la gente, en emergencias sufrimos, pero entiéndanme que es otro Sí. tipo de esquema. Lo que trato de decir es que tienen que estar ahí, tienen que estar felices, tienen que disfrutar su trabajo, tienen que sentirse orgullosos y tienen que levantarse cada mañana diciendo, hoy va a ser un mejor día. Y el tema de actitud realmente cambia la diferencia. Por supuesto, competencias, destrezas, no solo hacer el nudo, sino que hacerlo de cabeza y de oscuras. Esos son chistes muy Propios de ustedes. nuestros, Sí, ¿verdad? Pero es que, pero sí y es si, entendible. Pero y es si verdad no le da, también. y si no le da la gana hacer el bendito nudo, y si amaneció, como fue que dijimos hace un rato, enojado, molesto, entonces es un tema de actitud y un tema de actitud, Sí, y eso eso es un elemento clave. Yo quería preguntar, ahora que hay una situación que se vive en las instituciones, empresas, y
es una mala práctica de muchos o de algunos líderes y es el microgerenciamiento, que es donde no dan el espacio em, de que sus líderes que están en proceso o que se les nota que hay un microliderazgo ahí, que no es el líder total, sino que es aquel colaborador que hace bien las cosas, Tiene potencial. que tiene un potencial enorme, que tiene actitud, que cuando no está el jefe, los demás compañeros lo buscan, pero resulta que cuando está el jefe, hace todo lo que él le tocaría hacer. Entonces, no lo deja tomar decisiones, no le da espacio para poder, no lo deja abrir los Todo brazos. lo contrario a lo que dijo Adrián, Y que eso si ella es se lo va de que quería. vacaciones, todo sigue, ¿verdad? Claro, y eso es lo que quería, porque don Héctor decía, es importante que exista entre todos los colaboradores que todos son líderes. ¿Cómo controlan que ese liderazgo? Pues obviamente, vuelvo y repito, la premisa es que eh, tienen la responsabilidad de las personas que están haciendo el rescate, la emergencia, la situación. En una empresa, yo puedo hacer que los colaboradores, yo como líder puedo hacer que los colaboradores puedan tomar decisiones, qué sé yo, enviar un reporte, mandar un correo, reunirse con otra área. Si yo no estoy, no pasa nada. Tomen decisiones, acuerdos y listo. Me comentan y luego lo socializamos. Pero en las organizaciones de ustedes, en las instituciones de ustedes, ¿cómo controlan que un colaborador, llamémoslo así, que llega Richard y va a ir a tomar ¿cómo es? La toma de agua y utiliza mal algo o toma una mala decisión? O sea, porque en ese momento hay demasiada tensión. Claro, Richard tiene su línea de trabajo, qué es lo que le corresponde hacer, pero resulta que va a preguntarle al jefe del momento o al líder del momento y está atendiendo una situación, entonces el líder no puede estar en todo. No puede estar en la toma de agua, en el rescate vertical, en la soga, en qué sé yo. Entonces, uno dice, bueno, no debería existir microgerenciamiento, pero sí debería existir como un control, ¿verdad? Entonces, hay una línea muy delgada. Si eso existe, si no existe, cómo lo ven? Sí, sí, La línea entre el liderazgo y la usurpación del liderazgo, ¿verdad? Sí, Algo así. Bueno, es que aquí yo creo que hay algunas variables importantes. Uno es el tema el tema generacional. Como soy el más viejo de los que están en esta mesa, les puedo hablar con mucha propiedad. No crea. Yo entré en el 82 a bomberos, ya creo que tengo como 45 años de estar acá. Pero antes fue cruz rojista, quiero que Sí, yo fui crurojista. Interesante. De los 13 a los 17 y el resto fui crurojista. Me encantó muchísimo. Una vida al servicio, ¿verdad? Y ya, Bueno, después me pasé a los bomberos ahí cuando ya era mayor de edad. Pero bueno, el punto es que, bueno, todo lo que usted dijo, don Wally, es muy cierto, ¿verdad? Cuando un líder actúa así, yo siempre creo que es por temor o por falta de confianza en sí mismo. Correcto. Cuando tiene esas, uno sabe cuando alguien tiene plena confianza en sí mismo, suelta. Permite que la gente haga. Cuando tiene ese temor, y lo voy a trasladar ahí 40 años atrás, cuando los jefes querían tener el control, sabían que el conocimiento da el control en mucha medida. Entonces llegaba una unidad nueva, un vehículo extintor, un camión de bomberos, como le dice mucha gente, y lo primero que hacía el hombre agarrar el manual y llevárselo para la casa, o meterlo en la estación con llave. Porque él sabía de que si él podía conocer... ¿Cuál era el botón y la palanca? Claro. Hacerse indispensable. Entonces, él no permitía que nadie leyera el manual de la unidad, ¿verdad? Entonces, sí, el hombre tenía el conocimiento, tenía el control, ¿verdad? ¿Qué pasó con el paso del tiempo? De que hoy en día el conocimiento con toda la tecnología que hay, las redes y los accesos, ya no hay forma de controlar el conocimiento. Cualquiera de ahí, el jefe dice, mire, la presión de trabajo es tanto. Ahí alguien saca el Google y dice, no, estás equivocado. Entonces, ya el conocimiento no es una forma de controlar, ¿verdad? Está monopolizado ya. Es algo, digamos, muy importante, digamos, porque son mecanismos de una persona que tiene poca confianza en sí mismo y que tiene temor de que alguien lo vaya a reemplazar.
no permite que se genere liderazgo, ¿no? Cuando alguien es plenamente confiado en sí mismo, eso se da. El otro tema que yo quería pues, indicar acá es que por lo general la gente más vieja son los jefes, por el tiempo la en que van. experiencia. Sí, eso es como una regla. Hay excepciones, pero casi siempre los más viejos en la organización son los que ocupan cargos de jefatura. ¿Qué es lo que pasa? Que este cambio generacional es algo fundamental, ¿verdad? Hace 45 años, una persona no tenía muchas opciones. Si papi y mami no le pagaban la universidad, que era diurna, no podía. Sí. Ahora ya hay opciones nocturnas, sábados, domingos, puede trabajar. Y 100% En esa virtuales época, también. ¿no? Entonces, las opciones eran mínimas y había muchas posibilidades de que la gente, pues, hiciera trabajo voluntario, por ejemplo. Ajá. Hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces, son pocas las personas que ya se acercan y, digamos, al voluntariado en términos nacionales. Pero, ¿qué es lo que pasa con los líderes que yo mencionaba que son la gente por lo general más vieja? Que tienen que adaptarse al cambio generacional, tienen que tener esas habilidades blandas que mencionaba de allá, porque si no lo hacen, van a perder conexión con la gente nueva. Un ejemplo, volviendo a mi ingreso a la organización, en el año 82, si yo quería premiar a Don Richard, yo le decía, Don Richard, el desfile del 15 de septiembre usted va a encabezar el desfile. Richard se volvía como loco, ¿verdad? Voy a llevar el banderín, voy a ir adelante. Hoy en día, si usted quiere castigar a un bombero, le dice, tiene que ir al desfile del 15 de septiembre. Adelante, y adelante. Lo que era un premio. Y tiene que ir adelante. ¡No! Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la forma que usted motivaba hace 45 años no es la misma. ¿Verdad? Entonces, el líder tiene que tener esa visión. Hoy en día, bueno, usted es el mejor del grupo, pero hay un curso certificado en la academia, usted es el que va a ir y usted tiene su cartoncito y usted... hay forma, ya no es la forma en que se... Entonces el líder tiene que jugar con eso, con el cambio generacional, con las circunstancias, ver el momento, porque si no tiene esa habilidad, va a generar ausencia de liderazgo, una diferencia con la gente, se va a separar del grupo y la gente espera que el líder esté un dedo más de la mano, ¿verdad? Claro. No que esté allá arriba. Y eso es lo que la gente hoy en día espera, ¿verdad? La gente ya no visualiza al líder como allá, Ujú. en el altar, sino Sí, tiene que creo ser que- parte del grupo y sí tiene que tener todas esas habilidades blandas y ubicarse con lo que la gente hoy quiere, no es lo que él quiere, como él fue el criado, sino cuál es el momento que está viviendo. Qué curioso, porque el tema de las habilidades blandas resulta ser las más duras de desarrollar, ¿verdad? Correcto. Porque ambos las han Correcto. mencionado, vean. Perfecto. A ver, desde la teoría de la administración de empresas, ¿verdad? Aprovechándome a don Wadi que está acá, hablamos de planificar, dirigir, organizar, controlar, etcétera. Y esto también me lleva como a hacer aquí la aclaración que antes dijiste, institución, organización, ¿verdad? Cruz Roja es, con todo el aforismo tico, un bicho raro. O sea, nosotros no somos del Estado. Por eso me lo dudé un montón. Lo sé, lo leí en el ambiente. No somos del Estado, somos privados. Pero Exacto. cuando digo privados, no somos empresa No, privada. son empresa privada. Ajá, hay 90 empresas privadas de ambulancias en este país y va creciendo. Así. Pero tampoco somos ONG, ¿verdad? Mm. Entonces no Ni somos una del Estado, fundación. no somos privados, no somos ONG, no somos fundación, somos una organización internacional. Son únicos. Ajá. Son Pero, únicos. por supuesto que usamos la teoría, a ver, desde Sí, la administración, ¿verdad? De empresas. No conozco yo que exista una carrera de administración de organizaciones, no importa. Al final todos planificamos, Así. ¿verdad? Y la planificación se hace, en el caso nuestro nos alineamos a la planificación internacional, Ujú. ¿verdad? La Cruz Roja tiene una estrategia hasta el 2030, luego los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. A nivel nacional, nosotros por supuesto que el plan estratégico. A nivel de regiones hay planes, los POA o los PAO, que le cambian el nombre siempre, y a Sí. nivel local igual. Volviendo a la pregunta concreta que ustedes hacían, yo quisiera poner el ejemplo no de una organización de emergencias o de respuesta, sino del fútbol, que al final en Costa Rica todo el mundo lo entiende. Sí es cierto que hay que meter goles, y hay que cumplir objetivos, pero cuando vos decías el tema del micromanagement, el tema del microadministración, el tema de la coordinación, de la articulación de los equipos, yo no quiero jugadores en la cancha, cada uno viendo cómo le arrebata la bola al otro para irse corriendo solo o sola a meter el gol, ¿verdad? Somos un equipo, hay varios jugadores en una cancha,
Y lo que nosotros necesitamos es que ellos estén conectados, comunicados, articulados y que logren objetivos, por supuesto. Pero no me sirve tener colaboradores en la institución que tienen personal subalterno y no se comunican con ellos. Y que entonces la gente se queda. Ayer lo hablábamos con un compañero, sentada viendo qué va a pasar, sin saber qué hacer, porque o no le han dado instrucciones, porque no le han dado información, porque no le han dado seguimiento y no tiene tan claras sus tareas. Mientras tanto, el jefe va corriendo solito o solita a meter el gol desgastado, ¿verdad? Ahogado, etcétera, estresado, lo que sea, si no se apoya en el equipo. Entonces, el tema del trabajo en equipo para nosotros es crítico, es elemental. El tema de cumplir los objetivos, ¿verdad? De la administración por resultados también, por supuesto. Pero vuelvo y repito, y es un tema de que es tarea de todos. ¿Por qué? Porque las personas no somos eternas, pero además existen funciones, tareas y competencias, y eso es realmente importante. Yo quisiera reforzar Sí, por favor. un punto de lo que decía Dayan ahora. Cuando yo llegué al puesto de director de bomberos, me encontré en una de las gavetas un montón de medallas, ¿verdad? Al acto heroico, a esto, etcétera. Si usted va al resto de los cuerpos de bomberos de la región, usted va a ver a los bomberos con un montón de medallas. El uniforme de gala parece una cosa espectacular. Sí, el negro, que es como un traje entero. Sí, pero lleno de medallas. Y en Costa Rica usted no va a encontrar un bombero con una medalla. ¿Ah, sí? Sí. Y yo decidí quitar eso porque es muy parecido a la analogía que ahora hacía ya con el equipo de fútbol. Y es que, imagínese un bombero que entra por una ventana y se saca a un niño y lo pone a salvo de un incendio. Entonces hay que dar una medalla a ese bombero. Entonces uno que tiene que estar para atrás. O sea, ¿quién manejó el vehículo para llegar a la unidad para llegar al lugar? ¿Quién puso la escalera? ¿Quién capacitó a ese bombero? No, hombre. ¿Quién compró el carro? ¿quién iba para allá? ¿Quién contribuyó para comprar el carro? ¿Quién le da mantenimiento? El abogado que hizo el... Toda el área administrativa. Claro. Entonces usted echa para atrás hasta que llega a los mismos contribuyentes que pagan los impuestos Así es. para que todo el sistema funcione. Exacto. Entonces, ¿se merece una medalla ese bombero? ¿Lo hizo solo? No. Tal vez se la merezca un vecino que llegó y rompió la ventana y le sacó el niño. Ese se merece una medalla, un reconocimiento, lo que usted quiera. Pero un bombero no se lo merece. Igual pienso que un policía, un oficial de tránsito, un cruzroísta, en sí mismo no se la merece porque él no lo hizo solo, ¿verdad? Él fue una cadena de personas que lo hicieron. Alguien lideró esa emergencia, etcétera. Hemos desmenuzado a veces este esquema para estimar costos y es increíble. Entonces sí, hay que pensar muy bien en cuando usted busca el reconocimiento de una persona, el efecto negativo que eso ocasiona en el resto del grupo, la desmotivación, y también induce a la gente a hacer actos temerarios por un reconocimiento, el que sea. Entonces, para mí ese concepto debe ser erradicado, ¿verdad? El premiar en un equipo de trabajo a una persona. Tal vez en fútbol funcione y le paguen el que mete más goles, ¿verdad? Pero en organizaciones como estas, eso no funciona. Y a veces se ha desvirtuado porque a veces premian a una persona por llegar temprano. Justo Lo que quiere decir es que no debería existir individualismo totalmente. en estos equipos de trabajo, sino más bien unidad. Estoy de acuerdo, pero justo quería terminar la idea porque iba en la misma línea del tema de motivación. Entonces me encanta de verdad la conexión que vamos sintiendo sobre la mesa, porque quería hablar del tema de motivación y de reconocimiento. Nosotros sí tenemos medallas. Okay. Pero mientras escuchaba a don Héctor, lo volví a ver de que ellos también tienen un cosito de los años de servicio, ¿verdad? Un pin, perdón que le diga cosito. ¿Verdad? Okay. Nuestras medallas son un reconocimiento a la antigüedad y al servicio. Okay. Entonces, se ha mantenido la trayectoria. Entonces, por ejemplo, ayer que revisábamos justo el padrón, hay 2 personas cruzrojistas que tienen más de 60 años de servicio en la institución, ¿verdad? Más de 60. Sí, correcto, así, o sea, 60 no es la edad, 60 es el tiempo que han estado en la Cruz Roja. Sí, usted es la tercera generación, ¿verdad? En la Cruz Roja. No, yo soy más o menos, a ver, yo soy la primera, porque yo entré a Cruz Roja primero, luego entró mi mamá, luego mi abuelita, pero entonces
de arriba para abajo, va para arriba, pero sí, las 3 Ok, generaciones listo, estamos. ¿Verdad? Pero al final es esto. Entonces también gente que tiene más de 50 años de estar en la institución, o sea, es que para mí eso es impresionante, ¿verdad? En el tiempo de permanencia. Nosotros empezamos a los 8 años. Los cruzrojistas en Costa Rica arrancan a los 8. En España creo que arrancan a los 6. Para nosotros ya eso ya es bien difícil de manejar. Entonces tenemos un colaborador del área de prensa que entró a los 8 años, tiene 32 y claro, ya tiene una trayectoria de una vida, ¿verdad? De una vida en la institución. Entonces también es importante esto, o sea, reconocer cómo la gente decide estar, quedarse y permanecer. Y nosotros, que lo decía Guadi al inicio, somos 6,000 cruzrojistas y de los 6,000, 5,000 somos voluntarios. 1,000 son remunerados y sin ellos no lograríamos sostener las bases operativas. Pero a ver, cómo una persona tiene su trabajo en el súper, en la farmacia, en el taxi, en la embajada, en donde usted quiera, en la universidad, y además decide ser cruzrojista, o sea, además decide prestar su servicio voluntario. Nosotros no tenemos límite de edad. Los cruzrojistas llegan hasta hasta que el corazón se lo permita, realmente. Y ahorita la mayor tiene 96 años. Entonces también hacer énfasis en ese sentido, ¿verdad? Y en lo que los mueve a poder estar en esto. Aunque no lo crean, ya llegamos al tiempo, ¿verdad? Solo una pregunta más Sí, claro. que me interesa muchísimo. Una de las funciones de un líder en una compañía, lo dije al principio, es el persuadir e inspirar. Pero una todavía más fundamental es la de motivar. Entonces yo soy líder comercial, tengo a cargo el equipo de ventas de la compañía y entonces yo hago planes de motivación donde hayan bonos, reconocimientos, etcétera, una escala de comisiones y los motivo para que lleguen a su número. ¿Cómo logramos en estas instituciones? Voy a seguir diciendo instituciones. Está bien. ¿Cómo logran en estas Sí. instituciones una motivación para que se mantengan? Porque como lo acabas de decir, hay una gran parte de que son voluntarios. Está bien. El voluntariado ya tiene un componente que es yo decido estar acá, pero también yo puedo tomar la decisión de irme. ¿Cómo logran estas instituciones mantener ese equipo? Imagínese, don Héctor dice, tiene claro los 5 componentes que debe tener un excelente bombero. Y entonces él dice, ay, esos muchachos que entraron ahora, que ya capacitaron, que tienen 5 o 10 años, son excelentes bomberos. Esa unidad ahí en Barrio México, no sé, tiene 5 excelentes bomberos. Que no se vayan porque pueden llegar a ser grandes colaboradores. ¿Cómo motivamos en estas instituciones a que estos grandes colaboradores y exitosos en su voluntariado se mantengan en el tiempo y que lleguen a 40, 50, 60 años? Porque la forma de motivarlos es, y aquí dejo el espacio para ustedes, ¿cómo motivamos a estos voluntarios para que se Más con las mantengan? generaciones actuales que son más volátiles, iba a decir Tomar justamente, decisiones, son más en su emocionales. permanencia, ¿verdad? Lo dijo ahorita don Héctor. Hace 20 años la premiación, el premio para un bombero era ir con el asta de la bandera el 15 de septiembre adelante. Ahora puede Hoy ser el por hoy es el castigo. castigo. Entonces le da la vuelta. ¿Cómo motivas ahora a los? Sí. Y con eso que cerramos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, para ser un poco breve, cuando alguien decide cruzar la puerta de una base de la Cruz Roja, de una estación de bomberos, ¿verdad? Y hacerse voluntario, o decide hacerse asalariado, ¿verdad? Es porque hay algo en su naturaleza que lo lleva a eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted dijo ahorita cómo motivamos a una persona, yo más bien lo que le diría es que el objetivo es cómo no desmotivar a la persona. Porque los que se van es porque la organización o alguna persona actuó de X o Y forma y lo desmotivó Lo decepcionó. para que se fuera, ¿verdad? Lo defraudó. Hay gente que llega a probar y está un mes y no, esto no es lo mío, y se va por su propio, porque quiso saber No que pasa nada. no funciona, no pasa nada. Pero esos que duran muchos años, después se van, y uno los ve y uno le duele que se vaya, es porque la organización o algún jefe falló en algo. Al final cuenta la organización.
Entonces, por eso es que, volviendo al tema original del liderazgo, ¿verdad? Yo pienso que si tenemos buenos líderes en todos los niveles, esas personas no se van a desmotivar. Y lo otro es, para reiterar el tema de los reconocimientos, lo que me faltó decir es que nosotros sí buscamos el reconocimiento, pero del grupo, Ajá. ¿verdad? De la La estación, unidad de trabajo. el bombero, y pasa mucho en esto de las emergencias, son muy competitivos, ¿verdad? Todo el Ujú. mundo quiere ser bueno y Quiere quiere ser el ser el súper. mejor. Hacen competencias Hacemos entre estaciones. competencias a nivel nacional, obtenemos una estación ganadora de un desafío que hacemos. Entonces, premiar al grupo ayuda muchísimo a la motivación de ellos. Se empoderan, se sienten más unidos, ¿verdad? Hay una frase que dice, cuando quiere unir un grupo, póngale un enemigo al frente y todo el mundo se junta para ir contra eso. Eso pasa cuando hay competencia, en el buen sentido. Todo el mundo quiere que la estación gane, entonces se unen, ¿verdad? Entonces poner una meta afuera, ayuda muchísimo, premiar al grupo ayuda muchísimo, pero tener mucho cuidado para no desmotivar, a las personas que llegan es fundamental. Ok. Y para eso, al final de cuentas, se resume el liderazgo. Y recuerdo que Bomberos sacó como un reto de estaciones de hacer unas lagartijas, ¿verdad? Una dinámica de lagartijas y todas las estaciones comenzaron a hacerlo. Yo lo hice, casi me lesiono. Dayan, ¿cómo hacen Yo ustedes? quiero responder, vamos a ver, entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Porque desde la teoría, desde el ideal, yo quisiera poder decirte, mira, les damos cascos, les damos guantes, les damos uniforme, les damos una póliza, a ver, todos tenemos póliza, voluntario y no voluntario. Que no es lo mismo que si yo voy en un carro con una compañera remunerada y tenemos un accidente, la póliza de ella la cubre muchísimo más que la mía y es Claro, algo en lo que ok. estamos trabajando y ya casi logramos Ojalá resolver. que sí. Ok, Pero, qué bueno. a ver, llegamos a los eventos y usted ve a los muchachos con todos los cascos de colores distintos, porque es que no solo son voluntarios, sino que se tienen que comprar sus equipos porque no tenemos la capacidad financiera de poder hacerlo. Pero, a ver, insisto, podría decirte, nos motivamos con el equipo más lindo, los motivamos con la ambulancia más nueva. No lo logro, o sea, con costos sí lo logramos, ¿verdad? Con costos sí existimos. Sí. ¿Cómo sí? Vuelvo al Ikigai. O sea, la razón de ser, o sea, qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva? Y quiero cerrar la intervención con una anécdota, diría don Héctor. Recuerdan que el año pasado, a inicios, que tuvimos el tema del pozo de Tabarcia. En Tabarcia, un muchacho que cayó en un pozo quedó atrapado 17 horas. Ujú. Juntos estuvimos trabajando Cruz Roja, bomberos y un montón de gente más, muchísima gente para poder lograrlo. De la comunidad. Sí, de comunidad, del ICE, Mm. la MUNI, un grupo privado que hay de rescatistas, de una sociedad anónima que se suman a ayudar, etcétera. Pero estuvimos nosotros ahí. Resulta que don Noel era el señor que estaba en el pozo. Y estando en el fondo del pozo, o sea, fue súper frustrante para los equipos cómo lo sacamos y hacían de todo y no lo lograban sacar. Cuando don Noel lo logramos sacar, lo trasladamos al hospital, don Noel se recupera, llega la Cruz Roja el 4 de abril. El cumpleaños de la Cruz Roja es 4 de abril. Ujú. Les estoy contando una historia del año pasado. Sí. Y llega con toda la dificultad, pero llega a sede central donde estábamos con todos los colaboradores. Los teníamos a ellos quisiera decir en un auditorio, en un espacio Ujú. físico. Todos los colaboradores sentados en sillas no sabían a qué estaban convocados porque, para ser muy honesta, yo solo les pedí que vinieran sin decirles, ¿verdad? Entonces salen todas las expectativas. Entra un señor en muletas. Llegó hasta ahí en silla de ruedas y él empieza a caminar en muletas y los saluda. Y les digo yo, muchachos, él es don Noel, la persona que logramos rescatar del pozo de Tabarcia hace un año. Y todo el mundo súper asustado. Ahí estaban los rescatistas de ese momento, ¿verdad? Y la gente impactada. Yo le dije, don Noel, quiero presentarle a todas las personas que Hello. estuvieron en su rescate. Ujú. La gente me hacía cara como de que está hablando, está loca. Yo no estuve ahí, yo lo vi por tele, ¿verdad? O sea, a ver, en agua, tacones, sacos, sí me entienden, ¿verdad? Ser el personal administrativo en la Ujú. sede administrativa de Zapote. Y él también como que se me quedaba viendo y ellos se me quedaban viendo y yo les voy a explicar. Don Noel, él es el del Departamento de Salud Ocupacional. Mm.
Él le va a contar a usted cómo desde el Departamento de Salud Ocupacional Te ayudo. salvó su vida. No. Ella es del departamento, no sé, de flota. Él es del departamento legal. Él es del departamento de talento humano. La gente nuestra se quedó en shock. Y fueron tomando aire y decían, yo me encargo de que los cruzrojistas no se accidenten. Yo me encargo Ya de comprar empezaron a ambulancias. relacionar lo que hacen con... Y yo me encargué así, ¿verdad? De capacitarlos para que sepan lo que tienen que hacer. Y yo me encargué de comprar tal, y yo me encargué de esto, y yo me encargué del otro. Tengo que confesar que todos terminamos llorando. Sí. Mm. Era un espacio muy emotivo, pero para mí era clave que todas las personas que integran la institución son realmente importantes. Sí. Y quienes están sentados detrás de un escritorio hacen un trabajo de lujo para que los que están afuera puedan seguir avanzando. Porque no lo van a lograr, y don Héctor lo decía, si no tenemos quien compre el camión de bomberos, quien compre la ambulancia, quien esto, quien lo otro. Así es. Y esa integración del equipo es lo que logra el éxito de las operaciones. Este podcast va a ser el más largo, creo, ¿verdad? De todos los que tenemos vuelvan a aquí en invitar. Conexión U, pero se ha hecho muy corta. Pero ya se acabó, no me podido seguir. Bueno, pero vamos a seguir, eso no es problema, pues ustedes tienen agenda también, ¿verdad? Sí, así. Yo nada más quiero subrayar lo que comentó ahorita Dayan. Creo que se resume muy, con todo respeto, ¿verdad? En 2 palabras: reconocimiento y agradecimiento, que es Sí. la base de la motivación, Totalmente. ¿verdad? Yo les quiero agradecer muchísimo por haber sacado tiempo de sus agendas. Yo sé que fue un poquito loco coordinar esto, pero creo que es un espacio no solamente que aporta a la parte académica, Así es. sino principalmente a la parte humana, Humana. ¿verdad? Entonces, Sí. Dayan Marenco, Muchas gracias. muchísimas gracias. Don Héctor Chávez, A la orden. muchísimas gracias. Gracias. Don Wadi, jefe, muchísimas gracias. Gracias a vos, ¿verdad? Richard, por coordinar esto. Y gracias a las personas que nos siguieron el día de También hoy. que están atrás. Exactamente, a Jason y a Kenneth, ¿verdad? Ya Que aplicó, hacen la posible Los todo que esto. hicieron esto. Muchísimas Muchas gracias para gracias. aplicar, ¿verdad? Para aplicar. Exacto. Sí, Lo que sí, estábamos así hablando. funciona. Nos vemos en el siguiente podcast y le vamos a tomar la palabra a Dayan para hablar del Ikigai en otro podcast, de ¿verdad? Efectivamente. Entonces, Pura vida. muchísimas gracias. Muchas Gracias. 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 Hasta luego.